Perfecto. Vamos a establecer como punto de partida que los recursos son actos procesales de las partes que van dirigidos a obtener un nuevo examen. Y este examen puede ser de forma total o parcial, ¿sí? No necesariamente tiene que ser contra toda la resolución. Y ahí van a decir ustedes, pero mire, mejor total, así podemos hacer que el juez resuelva todo otra vez. Y podría ser. Sin embargo, aquí es donde ustedes tienen que hacer un análisis de cada recurso para verificar si les es el agravio total o solo es en un aspecto de una resolución. Y con este examen nosotros vamos a tener un estudio, ya sea por el juez que dictó la resolución o ya sea por un tribunal superior de el fallo emitido. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque regularmente nosotros vamos a pensar si es agraviante que no está apegada a derecho, ya sea en el fondo o en la forma en que fue dictada la resolución. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un examen como juristas para decirle al juez o al tribunal superior en qué nos afecta la resolución. Nosotros tenemos que tener claro los conceptos de la ley para que así al momento de plantear la impugnación el juez diga, ok, tiene razón, se lo declaro con lugar. Sin embargo, si nosotros no hacemos ese examen debido, el propio juzgador nos va a decir a nosotros el por qué estamos equivocados. Entonces, tenemos que estar bien centrados en cuanto a la conceptualización que vamos a utilizar para interponer un recurso de apelación. ¿Y por qué? Porque por eso la ley nos está diciendo, usted puede controlar al juez, sí, pero lo debe hacer desde un punto de vista lógico y legal. Aquí nosotros tenemos que hacer una diferenciación necesaria. Es una diferenciación que es en cuanto a un tema doctrinario, pero que sin embargo a muchos nos los han preguntado en el examen privado. Y es la diferenciación del remedio procesal y del recurso. La doctrina nos ha indicado que el remedio procesal es aquel medio de impugnación que se interpone ante el propio juez que dictó la resolución y que este juez, realizando un nuevo examen, dicta un auto en el cual nos indica que tenemos razón o que él confirma la resolución que él ha dictado. En el caso del recurso, acá tenemos ya la intervención de un órgano superior. Nosotros le decimos al juez de primera instancia, señor juez, no estoy de acuerdo con su resolución, me hace el favor y eleva los autos, eleva el expediente a la sala de apelaciones. La sala recibe y ya efectúa el trámite debido. Dentro de las características de los recursos, tenemos que esta es una especie de lo que llamaremos medios de impugnación. Si es un tribunal de alzada el que conoce, este será el tribunal superior. Y a este le vamos a llamar el tribunal Iudex ad Quem o tribunal superior. Se acepta en la práctica que solo lo denominemos como ad Quem. Y aquel al que le están planteando, aquel con el que no están de acuerdo con su resolución, va a ser el tribunal inferior o index ad quo. En la práctica se acepta que ustedes lo digan como a quo, que está bien dicho. En el recurso va a intervenir el recurrente, que es la parte que no está de acuerdo, y el recurrido, que es la parte que dictó la resolución o que ejecutó la actuación que se establece que vulnera la ley. Esto no implica una necesidad de una postura eficaz en primera como en segunda instancia. Estos medios de impugnación, remedios procesales y recursos procesales,
están dirigidos a ese nuevo examen. Ya dijimos, puede ser total o parcial, solo limitado en algunos extremos para proveer una nueva resolución. Ahora, los motivos que aduzca el impugnador, o sea, la parte que interpone el recurso, van a hacer a que la resolución no se ajusta a derecho en forma o fondo o que tiene una equivocada fijación de los hechos. ¿Y por qué? Porque se ha apreciado de una forma no adecuada a la prueba. Cuando hablamos del fondo, hablamos específicamente de toda esa base conceptual legal que va a definir en un aspecto, cuando vamos a aspectos de indemnizaciones, de salarios, de bonos caídos, cuando vamos a hablar de esos ajustes, nosotros vamos a solicitar conforme a la ley que se hagan los cálculos y las bases debidas. Y entonces ya establecemos, mire, señor juez, de conformidad con la ley, la indemnización debe calcularse conforme al todo de lo que yo gano y no conforme al salario mínimo que se está reportando al IX. Recuerden, y muchos de ustedes lo han visto, algunos lo verán más adelante, mucha parte patronal ejerce pago de salarios mínimos y lo demás lo hace como una bonificación. Esto, conforme a derecho, no es una situación que sea de manera legal, porque lo que se está haciendo es eludir un pago. ¿Pero por qué? Porque al final ustedes, muchas personas dicen, bueno, mi salario era tal, y nunca pelean la equiparación de su indemnización. Sin embargo, la ley es demasiado clara. Entonces ustedes, como van a ser los abogados, los técnicos, ustedes van a decir, señor juez, lo lamento, pero el cálculo es de esta forma y no como se lo dijo el patrono ni como usted lo interpretó. Y los recursos, al ser esos medios de impugnación que se plantean y resuelven dentro del mismo procedimiento, no inician un nuevo proceso. Muchas personas hablan sobre el proceso de la apelación. Sin embargo, esta es una etapa procesal más, porque la impugnación es parte del proceso, no nos creamos un nuevo proceso. No vamos a plantear un nuevo juicio, no va a haber un nuevo litigio. Va a ser la misma carpeta judicial, los mismos sujetos procesales y los mismos elementos a probar. Cualquier duda, por favor, me levantan la mano que para eso estamos. Bien, entremos en materia. ¿Tienen su ley a la mano? Silic. Su silencio me tranquiliza y el que solo no me responda también. Muchas gracias, Gerardo. Bien, vamos a ir primero al recurso de revocatoria. Quienes tengamos la ley en la mano, por favor, vayamos al artículo 365. Nos dice, nos preceptúa la ley que este recurso va a proceder contra resoluciones que no sean definitivas. Más adelante vamos a ver que las resoluciones que son definitivas, ¿sí? No llevan revocatoria, sino recurso de apelación. Y eso va a ser sentencia y el auto que ponga fin al juicio. Pues eso va a ser un poquito más adelante. Entonces, como son resoluciones que no son definitivas, se establece dentro de la propia normativa en el artículo 365 que lo vamos a poder interponer en dos momentos específicos del proceso. El primer momento es cuando se da una resolución durante una audiencia o diligencia. Cuando se da en una audiencia, ustedes en el momento que resuelve el juez, plantean su recurso de revocatoria. Mire, señor juez, usted nos está indicando que usted está eh, anuente a que se apruebe una conciliación, sin embargo, nuestra parte, nuestra representación no está de acuerdo porque usted no procedió a la fase conciliatoria, usted está expresando un parecer. No estamos de acuerdo con la resolución. Otra situación que se puede dar es en cuanto al tema de la contestación, la admisión o no de la contestación de la demanda, la admisión o no de la reconvención, que todo eso se concatena
en la primera audiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no están de acuerdo, mi señor juez, lo lamento, pero yo planteo la revocatoria toda vez que el plazo legal para interponerlo ya precluyó. El juez decidirá si está de acuerdo o no. Otra situación que puede pasar es que pueda constituirse la persona a contestar a plantear la revocación y el juez resuelva, bueno, por recibido el memorial presentado por el señor Camilo Pérez, en el cual él mismo manifiesta su contestación en sentido negativo y la reconvención de la demanda. Notifican a la parte revisa y efectivamente ve que están fuera de plazo, entonces va a plantear el recurso de reposición. Recuerden que los plazos son fatales, así se le llama por práctica, por realidad procesal. Si usted perdió el plazo, el responsable de que su patrocinado no pueda defenderse es usted. A ese respecto, tengan cuidado. El Colegio de Abogados se lo lleva a uno y no hay proceso todavía para restablecerlo. Así que mucho cuidado todos, por favor, porque yo quiero abogados que ejerzan. Bien, entonces resulta que me notifican, yo abro mi casillero electrónico, veo que están admitiendo y yo digo, momento, no estoy de acuerdo. Entonces, notificado y tengo 24 horas para comparecer ante el juez y decirle, señor juez, no estoy de acuerdo, el plazo ya se venció, así que por favor revoque su resolución y no admita la contestación de la demanda en sentido negativo o no admita la reconvención. Cuando ustedes ya plantearon su recurso, el juzgado tiene la obligación de resolver dentro del plazo de 3 días, ni más ni menos. ¿Qué sucede acá? Todo juzgador que resuelva un recurso, que resuelva un proceso, lo hace bajo su estricta responsabilidad. Esto quiere decir que si el juzgador obvia resolver, está infringiendo la ley. ¿Qué sucede acá? Regularmente, ya hace mucho tiempo, y ahora se da menos, pues no vamos a decir que no, porque todavía está en algunos lados, los jueces decían, les preguntan, mire, ¿por qué no ha resuelto? Es que viera que como no me han pedido resolver, y se los digo, hay unos que se fuman unas que uno dice, ay Dios, ¿qué está pensando? Pero pasa. Pero como ustedes son unos estudiantes de derecho bien puestos, ustedes van a llegar con el juez, no he nada que usted no quiere resolver. Me resuelve bajo procedimiento que se le certifique lo conducente al responsable. ¿Y por qué? En la actualidad, como elementos digitales de control, el organismo judicial cuenta con el sistema de gestión de tribunales y con OJ virtual y expediente electrónico. ¿Y esto qué es? Esto trajo aparejado que los jueces ya no pueden decir, ay, mire, yo no había visto ese proceso, es que fulano no me lo pasó para resolver. En la actualidad no, los elementos de control que tiene la Administración de Justicia generan una certeza en cuanto a día y hora inclusive por la adaptación de la firma electrónica. Entonces eso ya está quedando en el pasado, no decimos que no pasa, pero esperemos que cada día esto se esté dando menos. Vamos a ir al recurso de nulidad. Cuando hablamos de la nulidad tiene dos vertientes: el vicio del procedimiento o la infracción de la ley. ¿Qué sucede? De conformidad con el artículo 365, va a proceder contra actos y procedimientos que se infrinjan o en que se infrinja la ley cuando no procede el recurso de apelación. Si se dan cuenta, aquí habla de actos y procedimientos en que se infrinja la ley. Resulta que a ustedes les habían dicho, mire, vamos a iniciar la audiencia y en este momento tengo por recibido los memoriales de reconvención o de los incidentes o el memorial de la contestación de la demanda en sentido negativo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas le dicen, pero mi señor juez, ¿cuándo se lo presentaron?
Hace 2 semanas, ¿pero por qué no los había resuelto? Es que los íbamos a resolver en audiencia. El juez tiene la obligatoriedad de resolver su memorial dentro del plazo de 24 horas. Sí, hay muchos jueces, hay algunas que otras circulares que dicen, ay, pero miren, no, mejor todo en audiencia. Pero imagínense que les vayan a resolver la reconvención, la admisión de reconvención, incidentes o de contestación en sentido negativo en la audiencia, y ahí se empiecen a dar planteamientos de recursos, su audiencia se va a caer a pedazos. Entonces, realicen al señor juez, mire, disculpe, pero esos, además de que vieron haber sido rechazados por estar extemporáneos, el resolverlos a hoy infringe plenamente la ley, porque la ley establece que debe resolver los memoriales por medio de decreto dentro del lapso de 24 horas. Y eso está en la ley del organismo judicial. Artículos 141, 2 y 43 de la ley del organismo judicial. Bueno, como ya vimos que hay una infracción a la ley, aquí nos establece cuándo vamos a determinar que se ha dado o no esa infracción. Y aquí nos dice la propia legislación que dentro del tercer día de conocida la infracción, y acá nos dice cuándo, que lo vamos a presumir que se conoció inmediatamente si se da en una audiencia o diligencia. Si ustedes están en audiencia y ustedes ahí advierten el vicio que infringe la ley, un procedimiento que no está en la ley y que no es el idóneo para poder llevar a cabo esa diligencia, ustedes me dicen al tercer día, mire, señor juez, yo le planteo la nulidad porque en la audiencia del día, hoy tenemos 30, del día que 22 de abril del año 2025, usted, al momento de hacer el reconocimiento judicial, no consignó en el acta la dirección exacta del inmueble. ¿Por qué? Porque eso está haciendo nula la diligencia. Y si se vuelve nula, ese medio de prueba ya no puede ser reproducido en la sentencia para darle valor probatorio. Entonces vean cómo estos detalles van a ustedes a irlos llevando hasta la sentencia, pues que tienen que saber cuándo interponerlos, porque tienen que ir depurando el proceso. Ahora, si no es durante la audiencia, va a ser a partir de la notificación en los demás casos. ¿Qué sucede acá? Viene el juez y les dice, ah, mire, ¿sabe qué? Le voy a fijar su audiencia, sí, pero para dentro de 2 años. Entonces, ¿cómo? Si la ley establece un plazo más corto. De eso ustedes ya plantean su nulidad y dicen, señor juez, se está infringiendo la ley porque el procedimiento marca que tiene un plazo establecido y usted no lo está respetando. Una vez planteada la nulidad, entonces el juez recibe y dice, bueno, por recibido, se le da trámite, se incorpora sus antecedentes. Por planteada la nulidad del señor Pedro Domínguez, en virtud de ello y de conformidad con el artículo 375, concédase audiencia por 24 horas a la parte demandada o demandante, en su caso, dependiendo, para que se pronuncie al respecto. Entonces, vamos y notificamos esta resolución para que se hagan efectivas esas 24 horas. Notificada la resolución, aquí tengo un error de apreciación porque ahí era resolución. Ahí lo voy a corregir ya para el momento de poder verificar el material. Pero acá es ya la parte de la resolución. Y acá hay una situación bien particular, porque acá dice que vencidas las 24 horas, el juez dictará resolución dentro del plazo de 24 horas, bajo su estricta responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que al juez no le tienen que estar diciendo que resuelva, no le tienen que mandar memorial para que él haga nada. Él ya sabe que debe resolver esa actuación. Y cuando nos habla de la responsabilidad, dentro de la propia legislación hay un recurso que se llama de responsabilidad,
contra aquellos jueces que no diligencian efectivamente el proceso dentro de los plazos legales. Entonces, esta es la nulidad por vicio del procedimiento o infracción de una ley. Espero que vayan marcando su ley, porque aquí tenemos nuestra ley. Y si se dan cuenta, ya hablamos de la revocatoria y de la nulidad, y todo esto se ha centrado en el artículo 365 del Código de Trabajo. Dentro de la propia ley existe el principio de taxatividad y el principio de integración de la norma. Y en los casos no regulados acá, ya recuerdan que nosotros vamos a usar la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, entonces, como nadie está preguntando nada, yo asumo que todo está quedando claro. Y si algo no quedó claro, les digo, pueden consultarlo con toda confianza que estamos para resolverlos. Bien, adelante, Gerardo. Lick, nomás una pequeña consulta sobre los códigos de la LOG. Había dicho 141 y 43, ¿verdad? 41, 42 y 43 de la LOJ. Ah, de la LOG, esos eran. El primero de los decretos, autos y sentencias. Ok. Exacto. En cuanto al trámite necesario dentro de organismos judiciales, esos son los tres artículos bases de toda resolución. Si ustedes tienen la oportunidad de leer una resolución, van a ver que esos tres son fundamentados siempre. Bien, aclarada la pregunta, pasamos ahora al recurso de apelación. Este recurso es un recurso ya que nosotros hablamos de alzada, un recurso de segunda instancia. Dentro del Código de Trabajo se contempla la apelación de doble tipo o que tiene una doble variante. ¿Y por qué? Porque el auto que resuelve el recurso de nulidad es apelable. ¿Sí? Contra esa resolución que resuelve el recurso de nulidad, cuando es dictada en primera instancia, si ustedes leen el artículo 365, establece ese derecho de la parte para poder recurrir en apelación dicha resolución. Esta apelación tiene una particularidad. Cuando se plantea, se elevan los autos a la sala de apelaciones, pero el tribunal de primera instancia o el juzgado de primera instancia se queda con copia certificada o con el duplicado del expediente. ¿Y para qué? Para seguir conociendo. Porque regularmente la nulidad va contra una infracción, contra un vicio de procedimiento, pero se puede seguir conociendo etapas procesales. Eso no hace que las etapas pierdan su validez. Entonces, en cuanto a la apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, no tiene efectos suspensivos. Ahora, ¿cuándo lo interponemos? Dentro de un plazo de 24 horas de que nos notificaron ese auto que resuelve el recurso de nulidad. Aquí el juez va a analizar si procede o no. Bueno, va a decir, bueno, ¿contra qué es? Contra el auto del recurso de nulidad. ¿Quién lo interpone? Carlos Domínguez. ¿Es parte del proceso? Sí es parte. ¿Están notificadas todas las partes? Todas las partes. Llevado a cabo esto, el juez le da una admisión y resuelve. Por recibido el memorial que plantea recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, de conformidad con el artículo 365 y 367, envíese inmediatamente a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social para el trámite correspondiente. En ese momento, el juez se queda con el duplicado y lo manda a la sala. En cuanto a la apelación, el artículo 370 del Código de Trabajo habla de un auto para mejor fallar. Sin embargo, ese artículo manifiesta expresamente que es solo si hay un elemento indispensable para incorporar documentos, declaraciones, libros contables y o cualquier otro elemento necesario para resolver. ¿Qué sucede acá? Es una situación discrecional, o sea, no por fuerza tiene que ser así. Porque si el juzgado no lo determina así cuando recibe el expediente, cuando se dé, llega, como les dije, el juez de primer grado dice,
mándese, elévese o remítase, cualquiera de las tres. Cuando llega a la sala, entonces la sala lo recibe y dice, por recibida la carpeta judicial proveniente del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Chimaltenango, procede a resolver lo que en derecho corresponda. Ingresa al tribunal y el tribunal decide. Miren, ¿ustedes consideran que aquí podemos hacer algo más? No. Bueno, como dicen que no, en el caso de que dijeran que no, recibidos los autos, dentro de 3 días se va a dar esa resolución. Aquí no le vamos a dar audiencia a las partes. ¿Por qué? Porque esa audiencia ya se las dieron en el recurso de nulidad. ¿Se recuerdan que dice que se le va a dar audiencia por 24 horas? Ahí se consagró el derecho de defensa de la parte. Porque aquí no le estamos dando audiencia a ninguno. Aquí solo nos está llegando el proceso y nosotros vamos a proceder o no a resolverlo. Entonces, el artículo 46 y el artículo 365 nos dan la base de ese plazo legal para poder resolver el auto que resuelve el recurso de nulidad. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esa apelación contra ese auto dentro del plazo de 3 días. Recuerden ir anotando sus artículos, recuerden ir anotando sus plazos, porque al final eso es lo esencial dentro del trámite de un expediente. Bien. Ahora vamos a ir al artículo 367 del Código de Trabajo. Y acá sea la segunda variante de el recurso de apelación. Y es la apelación que se halla contra sentencias y autos que ponen fin al proceso. Acá ya vamos a entrar a un proceso donde vamos a otorgar ese derecho de defensa a los sujetos procesales para que se manifiesten, para que nos digan a nosotros qué es lo que pasó. En este aspecto, el artículo 367, en su cuerpo normativo, indica que aquí sí va a haber un efecto suspensivo. ¿Se recuerdan que la apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad no hay efecto suspensivo? Acá sí tenemos un efecto suspensivo. Acá en el momento que se plantea la apelación, el juez lo recibe, eleva los autos y ya no tiene potestad de ejercer acción alguna dentro de ese proceso. Recuerden, sentencias y autos que pongan fin al juicio son los que regula la apelación contemplada en el artículo 367. Bien, entonces, acá se va a interponer el recurso de apelación dentro de un plazo de 3 días de notificada la sentencia o el auto que ponga fin al procedimiento. Esto lo vamos a encontrar regulado dentro del artículo 365, literal B del Código de Trabajo. Una vez recibido ese memorial, entonces ahí ya el juez va a determinar, bueno, la carpeta judicial corresponde, los sujetos procesales son, todos están notificados, envíese, remítase, elévese los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. La sala, cuando recibe, va a dictar una resolución. En esa resolución va a decir, por recibida la carpeta judicial proveniente del juzgado de primera instancia, de conformidad con el artículo 368 del Código de Trabajo, se corre audiencia por el plazo de 48 horas al apelante o recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el código no indica que cuando ustedes interponen la apelación, lo tienen que hacer con fundamentación y motivación. Aquí solo dice que dentro de 3 días usted plantea el recurso de apelación. Ahora, ¿por qué se da esta audiencia? Y es porque realmente el apelante no ha podido manifestarse frente a nosotros como tribunal. No nos ha dicho, señores de la sala de apelaciones, estoy inconforme
conforme con la apelación, con la sentencia, porque mi cálculo base para prestaciones no es como el juez lo dice. Ay, ¿por qué no usted? Es que mire, sencillamente a mí me pagaban 5,000 quetzales y el juez está diciendo que a mí me pagaban 3,000. Entonces, vea, señor juez, yo estoy reclamando lo justo. Ah, bueno. ¿Ese es su reclamo? Sí, ese es mi reclamo. Ah, va. Entonces, ustedes ven, y vamos a seguir con este artículo 368, porque ahí está el trámite completo del recurso. Entonces, si ya pasaron esas 48 horas, el tribunal va a dar una vista que se va a practicar dentro de los 5 días siguientes. ¿Sí? Entonces, terminaron en las 48 horas, el tribunal resuelve, bueno, se ha vencido la audiencia que por 48 horas se corrió a la parte apelante, habiendo contestado la misma, se señala vista para el día, hoy que tenemos 30, pero como van a tener descanso, entonces, ¿cuánto es la otra semana? 10. Para el día 10 de mayo del año 2025, se percibe a los comparecientes que deberán comparecer a la misma para hacer las manifestaciones que en derecho correspondan. Notifíquese. Bueno, llega el día de la vista, llega el recurrente, vuelve a hacer sus manifestaciones que él ya hizo. Ojo, él no puede ampliar, porque él para eso ya tuvo 48 horas. Él sí puede decirme, señor juez, renuncio a la apelación. Eso sí puede decirlo. Señor juez, mis argumentos se basan en lo expuesto en audiencia de 48 horas por A, B, C, D y E. Si va a manifestar algo, tiene que ser en relación a eso. No puede extralimitarse. ¿Por qué? Porque ese mismo día en la audiencia el tribunal le va a decir, mire, señor Carlos Pérez, supongamos que es la contraparte, ¿usted qué tiene que decir respecto del recurso de apelación? Ah, bueno, mire, señor juez, la verdad yo estoy de acuerdo con la resolución del juez y hacer su manifestación. Porque ahí se va a dar el contradictorio, el derecho de defensa, se va a dar la inmediación. Bueno, se llevó a cabo la diligencia, ya terminó la vista, y si seguimos leyendo ese artículo 368, nos dice que dentro del plazo de 5 días se va a dictar sentencia. Venció la vista, 5 días después dictamos sentencia. ¿Qué sucede acá? Ese es el proceso tipo. Interponemos el recurso, nos elevan los autos, audiencia de 48 horas, una vista por 5 días y una sentencia dentro de 5 días. ¿Sí? Ahora, pasemos al artículo 369. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 369 nos determina que si dentro de la audiencia de 48 horas el apelante le dice al tribunal, ¿saben qué, señores? En primera instancia, yo le dije al juez que yo tenía la declaración del contador, pero el juez dijo que porque lo habían despedido, ya no era necesario. Y mi sueldo es de 5,000, y él pudo haber dicho en qué libros contables estaba. Además de eso, yo les pedí que se requiriera de los libros contables de la empresa y nunca los pusieron a la vista. Bueno, él le está diciendo al tribunal, miren, a mí hubo una prueba que no me recibieron. Diligenciaron todo, pero esas dos en específico no me las recibieron. Entonces, esta persona le está diciendo al tribunal, ¿sabe qué? Yo quiero que usted las conozca. El tribunal, después de leer la audiencia y de decir, bueno, ¿saben qué? Sí, estos elementos de prueba eran necesarios para concatenar y poder determinar si era cierto o no la aseveración de que esta persona ganaba 5,000 quetzales. En virtud de ello, ¿saben qué? Se programa una audiencia para recepción de la prueba
Supongamos, el artículo 369 establece que debe de practicarse dentro del término de 10 días. Pero supongan ustedes que el juez se le dio la gana y dijo, no, ¿sabe qué? Dentro de 8 días pongamos una audiencia y ahí que se ponga a la vista el libro y que venga a declarar el antiguo contador de la empresa. ¿Será que es legal que lo haya señalado dentro de los 8 días y no en 10? ¿Qué creen ustedes? Si la ley está diciendo, ¿saben qué? Es un término de 10 días, pero no dice al 10º día. Sí, es correcto, efectivamente. ¿Por qué? Porque no está diciendo que al 10º día, dice que dentro de un término. Puede ser en el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y hasta el 10º. El juez decidirá, bueno, el tribunal según su agenda cuándo lo va a hacer. Y en ese artículo 369 ya nos dice que una vez recibidos los elementos de prueba o una vez vencido ese plazo, se va a dictar sentencia entre un término no menor ni mayor de 10, no menor de 5 días ni mayor de 10 días. ¿Qué pasa acá? Si ustedes se dan cuenta y vemos la parte superior de la diapositiva, estos 4 pasos no cambiaron. ¿Se dan cuenta? Los primeros 4 pasos no cambiaron, pero en uno, el artículo 368, nos dice, audiencia 48 horas, vista dentro de 5 días y sentencia dentro de 5 días, y el 369 nos dice, audiencia 48 horas, me dijeron que hay pruebas sin diligenciar y que no recibieron, señalamos audiencia dentro de 10 días, dentro del plazo de 10 días, y resolvemos dentro de 5 a 10 días. Si se dan cuenta, lo que determina y lo que desata el que exista o no una prueba es la manifestación en la audiencia de las 48 horas. Ahí le tienen que decir al tribunal. Si no se lo dicen, si no se lo recibieron en primera instancia, ya en el amparo ni lo vayan a plantear. Porque se los van a rechazar por notoriamente frívolos y improcedentes. Y esa declaración de frivolidad e improcedencia genera a veces certificaciones al tribunal de honor. Entonces, siempre vamos a tener que tener el cuidado debido de procurar efectivamente nuestros procesos, tanto como litigantes como juzgadores. Porque si ustedes se dan cuenta, cada vez que dicta una resolución, dice bajo su estricta responsabilidad, bajo su estricta responsabilidad. Recuerdo hace ya como unos 7 años tal vez, hubo un mal actuar dentro de un proceso y recuerdo efectivamente cómo el juez manifestaba y decía, es que miren, señores investigadores, a mí el oficial de trámite me sorprendió en mi buena fe. Y es bien paradigmático porque los pequeños detalles son los que traen grandes consecuencias. En la ley del organismo judicial, en el artículo 68, segundo párrafo, establece que todos los jueces de la República para resolver deben imponerse de totalidad de las actuaciones que corresponden a la carpeta judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si el juez resuelve algo que es ilegal, algo que es contrario a la ley, él tiene una responsabilidad por la cual debe de responder. No hay opción a decir, no quiero, no puedo, no estoy de acuerdo, sino que él es responsable por todo lo que acontezca derivado de su resolución. Entonces, recapitulando, el proceso tipo se establece en el artículo 368 con la interposición del recurso, el envío de los antecedentes a la sala de apelaciones, la sala otorga una audiencia de 48 horas a la parte, habiendo manifestado esta,
se señala una vista que se va a practicar dentro de un plazo de 5 días y verificada esta vista se va a dictar sentencia dentro del plazo de 5 días de conformidad con el artículo 368. Esto es la apelación TIP. En el supuesto de que en la audiencia de 48 horas nos manifiesten los sujetos procesales o nos manifieste el recurrente que él propuso medios de prueba y no se diligenciaron, de conformidad con ese artículo 369, el tribunal va a evaluar si el tribunal determina que sí debieron recibírseles, el tribunal va a señalar una audiencia dentro del término de 10 días para recibir y conocer esos elementos de prueba. Vencidos los 10 días o recabado los elementos de prueba, el tribunal resolverá dentro del plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días. Bien. ¿Dudas, comentarios, quejas, enojos o todo está bien hasta el momento? Está bien, Lick, por el momento. Todo, todo, Todo bien, ok, licenciado. Muchas Todo gracias. bien. muy bien. Todo esto pasa de los de 10 a 15 días, ¿verdad, Lee? De lo que usted decía aquí. Los 10 días de que indica el artículo 369 y de luego la sentencia entre los 5 días, ¿no? Dentro de 5 a 10 días, Ah, si hay prueba, si hay pruebas. sí. Si no hay prueba, solo van a haber vista y sentencia. Y punto. Muy bien. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya mero, ya vamos, ya se me van a ir de vacaciones los que están ya listos para subirse al carro y irse para el puerto. No se me vayan a alocar. Los queremos a todos de regreso. Bien, verificada la sentencia, resulta que a ustedes les notifican. Viene el Tribunal de Apelaciones y dice, vamos a proceder a notificar y manda la cédula. Ustedes lo leen y dicen, no entiendo ni lo que dice. Pero si yo pedí 200,000 quetzales y este señor me está dando solo 180, pero me hizo la consideración que hicieran los 200,000. Eso es contradictorio. Y si se da cuenta, nos habla de la aclaración que va a hablar de que en la sentencia hayan términos oscuros, ambiguos o contradictorios. Cuando habla de oscuros, es que le da tanta vuelta a lo que le está considerando que ni él se entiende. Cuando es ambiguo, es cuando le dice, sabe que sí, pero no. O sea, si su medio de prueba comprobaba que eran 200,000 quetzales, pero viera que su patrono pobre solo le puede pagar 180,000. A mí qué me importa. 200 son 200 y punto. O contradictorios. Cuando habla de la contradicción, es cuando el juez les dice, mire, tiene derecho a que le indemnicen, pero ¿sabe qué? Usted cometió una vulneración al reglamento interior de trabajo, entonces que no se los paguen. Y dice usted, pero mire, ¿y eso qué tiene que ver? De conformidad con la normativa del reglamento, yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Entonces se contradice, porque el juez dice, sí, pero conforme a algo que pasó no se lo voy a dar. Entonces hay una contradicción, o sí o no. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablamos de que contra qué va a proceder. Una vez determinado el recurso y que vamos a plantear la aclaración, nos notifican la sentencia y tenemos 24 horas de que nos notificaron para interponer la aclaración. Ahora, ¿de dónde nos sacamos este plazo? El artículo 365, literal A del Código de Trabajo, es bien específico cuando él establece que la aclaración y la ampliación deben interponerse dentro del plazo de 24 horas de notificado el fallo. Recuerden ir marcando esos aspectos.
Que no se les vaya a olvidar porque después los ponen a fundamentar y vamos a estar fregados, ¿sí? Bueno, una vez nosotros planteamos el recurso, el juez tiene que resolver dentro del plazo de 3 días, ¿sí? Aquí no es nada de que yo quiero o yo no quiero. Aquí es que él tiene 3 días para resolver y si no lo hace, él ya tiene responsabilidad. Bien, esto es el recurso de aclaración. Ahora vamos al recurso de ampliación. Ahora, ¿cuándo procede el recurso de ampliación? Resulta que ustedes en su demanda pidieron su indemnización, pero también indicaron que a ustedes no les pagaron ni su bono incentivo para los trabajadores del sector privado, o sus bonos si son trabajadores del Estado. Ustedes pidieron vacaciones, ustedes pidieron su bono 14 y pidieron el aguinaldo. Resulta que al juez se le olvidó decir si tenían derecho a vacaciones o si no tenían derecho, y el pago es la misma. Entonces ustedes comparecen al juez y le dicen, mire, señor juez, fíjese que yo le pedí lo de mis vacaciones, pero usted no me está diciendo nada de eso. Ah, sí, no se resolvió algo, ¿verdad? Entonces volvemos a la literal la del artículo 365 del Código de Trabajo, que nos establece que la aclaración y la ampliación se interponen dentro del plazo de 24 horas de notificado al fallo. Una vez interpuesto el recurso, se va a proceder a resolver dentro del plazo de 3 días. Y volvemos a lo mismo. El no resolver genera una responsabilidad por parte del juez. ¿Y qué responsabilidad es? Anteriormente se tasaba por medio de la tramitación del recurso de responsabilidad. Sin embargo, con la reforma el año 2016 de la ley de la carrera judicial, ahora es la Junta de Disciplina Judicial, con el apoyo de la Supervisión de Tribunales, quienes llevan a cabo el trámite. Se plantea como recurso de responsabilidad, pero ahora termina dirimiéndose en un ente administrativo por las sanciones disciplinarias que deben de darse contra el juez. Anteriormente eran las salas de apelaciones, en la actualidad, porque la ley vino a reformar y a derogar algunos aspectos de las leyes, la ley de la carrera judicial trae esa responsabilidad. Por eso es que les he venido recalcando que el juez bajo su estricta responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Constitución ha sido muy clara en cuanto al principio de indubio pro operario. ¿Sí? La Constitución nos dice que debe ser en favor de. Y conforme al principio de equidad, es que debe tratarse ese aspecto. Muy bien, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Y yo demás? ¿O estamos claros con los recursos que hemos estudiado hasta el momento? Sí, Lick. Todo claro, licenciado. Todo claro. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, yo digo que lo dejamos por aquí. Ya van a ser las 8. Ya, para que se me vayan a descansar. Los que se van a la playa, pues se van con cuidado. No les pase nada en el camino. Los que se quedan trabajando, pues ánimo. Y por mi parte, esto es todo por hoy. Les deseo una excelente noche y pues nos vemos el siguiente día de clase ya con la presencia de la licenciada, primero Dios. Muchas gracias, licenciado, le agradecemos mucho. Gracias, Lick. Feliz noche. Que A tenga muy compartir buena las noche. diapositivas, Lick, Lick, feliz disculpe. noche. Eso Gracias, tengo Gabe. que- Feliz noche. eso es cuestión de la licenciada. Permítame hablar con ella ya les comento, ¿sí? Muy amable, Lick, gracias. Feliz noche. Que tenga buena noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.